Bienvenidos al podcast Perlas del Reino, una palabra de Dios que alimentará tu fe. El que ejerce un rango de autoridad debe ser consciente de la responsabilidad que este cargo conlleva o esta función conlleva. Cuando nosotros leemos en las Escrituras una costumbre muy importante en el pueblo de Israel específicamente, pero muchas culturas ejercían la bendición sobre la vida de sus hijos. Generalmente era el padre antes de morir que le daba unas palabras, unos deseos que venían a ser como esa bendición, esas palabras finales de despedida, pero esas palabras direccionaban la vida de sus hijos. Y siempre se comenzaba, por lo menos en la tradición judía, se comenzaba por el hijo mayor y así hasta llegar al menor. Por eso era muy importante ser el primogénito, ser el primer hijo varón. La mujer en la cultura judía no tenía la misma importancia que el varón. Y los padres esperaban este momento donde iban a dar esta declaración sobre la vida de su hijo. Y a medida que fue pasando el tiempo, los años, las costumbres, las culturas, las diferentes nacionalidades, sigue teniendo el mismo peso, el mismo valor, la palabra de los padres sobre sus hijos. Si pudiéramos ser conscientes de esta realidad, creo que nuestra manera de comunicarnos con nuestros hijos sería diferente, nuestra manera de llamarlos sería diferente. Hoy nos encontramos en una sociedad donde los padres insultan a sus hijos o los llaman de formas despectivas, y tanto que un niño crece escuchando estas palabras, llega a su adolescencia, llega a su juventud y comienza a creerlos y dice, bueno, si mi mamá y mi papá me llamaron de esta manera, es porque es lo que debo ser, es esa mi realidad. Pero no nos damos cuenta que esa autoridad que ejercen los padres sobre sus hijos tiene muchísima influencia. Y lo bueno es que nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para cambiar nuestros hábitos. ¿Cómo nos referimos a nuestros hermanos? ¿Cómo nos referimos a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, a nuestros abuelos, a nuestros padres? Qué importante es poder entender que nuestras palabras tienen un peso tan significativo en aquel que las recibe. Nuestras buenas palabras afirman, dan valor a la persona, pero nuestras malas expresiones, nuestras malas palabras, los insultos, los deseos malos, las maldiciones que nosotros podemos llegar a proferir contra alguien, también tienen una influencia y tienen un poder que caben tan profundo en la vida de aquel que las recibe. Y desde que leemos en las Escrituras, por ejemplo en Génesis, cuando Noé, después de haber sobrepasado todo ese diluvio y tuvo que hacer el arca, tuvo que transitar todos esos días, esos tiempos con los animales, y bueno, llegó a tierra firme, y dice la Biblia que él pudo plantar un viñedo y después hizo vino de esas uvas y se emborrachó, y uno de sus hijos no actuó de buena manera, y se enojó tanto Noé que maldijo la vida de su hijo, lo destinó a ser menor que sus hermanos, y a cada uno de ellos les dio una palabra que, si nosotros al conocer la historia nos damos cuenta
cuánta influencia tuvo esa palabra, tuvo esa bendición o esa maldición según lo que le había tocado a cada uno. Nosotros hoy podemos decidir cómo vamos a llamar a nuestros hijos, cómo vamos a hablarle a nuestros padres, a nuestros abuelos, conscientemente de que nuestras palabras tienen poder y tienen influencia en los demás. Quiera Dios que podamos pensar antes de hablar y reaccionar a tiempo. En este día te abrazo, te bendigo y deseo de todo corazón que puedas disfrutar de un nuevo día. Que Dios te bendiga.